Hola, sean todas y todos muy bienvenidos a esta serie Aprender para Enseñar. Esta es una coproducción de la Facultad de Medicina, la División de Estudios de Posgrado, con la CUAED de la UNAM. En esta serie, a lo largo de esta serie, exploraremos las diferentes bases del neuroaprendizaje y las ciencias que subyacen a la enseñanza en las aulas a nivel universitario, pero también a nivel medio superior y nivel básico. Exploraremos también cuáles son los principales determinantes que afectan la consolidación del aprendizaje, cómo podemos utilizar estrategias didácticas y de planeación para una mejor evaluación del desempeño académico de nuestros estudiantes. A lo largo de los capítulos exploraremos las bases neurocientíficas del aprendizaje, pero también la relación alumno-profesor en el aula. ¿Cómo podemos utilizar estas estrategias para mejorar nuestra formación docente y hacer estrategias de enseñanza-aprendizaje desde las bases de las ciencias del aprendizaje? Tenemos una participación de destacados académicos a nivel nacional e internacional, muchos de ellos académicos de nuestra universidad. Esta, más que una serie de capacitación, es un programa de formación docente. Aprovéchalo. Bienvenidos al primer capítulo. En esta ocasión nos acompaña el doctor Víctor Rodríguez Molina, un destacado profesor del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien cursó estudios de neurofisiología en Alemania. Él nos hablará sobre las bases neurofisiológicas del aprendizaje. Bienvenido, doctor. Este capítulo tiene por nombre De neuronas a personas, por lo que abordaremos la relación neurofisiológica y bioquímica, pero también cómo podemos utilizar esta información para planear mejor nuestras clases. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo en este programa. Uno de los principales temas y con el que vamos a arrancar la serie es el suyo, las bases neurofisiológicas del aprendizaje. En este sentido, ¿cuáles serían las implicaciones de las bases neurofisiológicas en la docencia? ¿Cómo los docentes pueden utilizar este conocimiento para aplicarlo en el aula? Gracias por la invitación, por recibirme aquí. El caso de las neurociencias aplicadas a la educación y a la pedagogía, toda esta área no es un conocimiento nuevo, ya tiene muchos años de desarrollo y ha venido surgiendo un poco más en función de la importancia que tiene para los niños, para los adolescentes y los universitarios, en donde si nosotros no conocemos adecuadamente cómo opera nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras diferentes cualidades, por ejemplo, de percepción, de lectura, de memorización, no vamos a poder entender cómo llevar a cabo una buena educación, pero principalmente una buena retención, un buen análisis. Entonces es un área fundamental, ¿no? ¿Cómo operan? Pues podría yo decir que desde el inicio, pues operan de manera primordial porque nuestro cerebro es el encargado, es el órgano encargado de poder llevar a cabo las funciones que vamos a estar ejercitando para la educación, ¿no? Podemos pensar de inicio, por ejemplo, que necesitamos captar información y ahí estamos usando nuestros sentidos, la visión, la audición, tenemos que retener información a través de la memoria. Tenemos que hacer un razonamiento en donde vamos a utilizar información que ya está almacenada y tenemos que reforzarla o cambiarla, tenemos que hablar, tenemos que escribir. Es decir, lo que me gustaría que quedara de inicio es plantear que esto ya no podemos separarlo de lo que serían los procesos educativos y los procesos pedagógicos.
Por supuesto, y además de que es algo fundamental entender cómo funcionan el cerebro y cómo las relaciones humanas también lo modelan, ¿no? En ese sentido, doctor, las interacciones en el aula entre el estudiante con otros estudiantes y con el propio profesor, ¿cómo podría impactar lo emocional en el aprendizaje? Sí, es una situación básica. Siempre como profesores nos dicen que una de las primeras herramientas que debemos de utilizar es ser empáticos con nuestros alumnos, ¿verdad? Indudablemente. ¿Por qué? Porque el alumno requiere de una función de atención. Él tiene que fijar su atención en lo que el profesor quiere explicar, lo que el profesor quiere dar de conocimiento o para la simple interacción. Si el alumno no está con la atención puesta en el profesor por alguna razón emocional, por ejemplo, pues, que lo regañaron, que le cae mal, que se siente incómodo, etcétera, inmediatamente lo primero que va a ocurrir es que el alumno desvía la atención y toda la información que pase frente a él no la captará y será como si no hubiera existido. Entonces, la relación primero entre los compañeros de clase y entre los alumnos y el profesor es fundamental para inicialmente tener una buena atención. Ya que se tiene la atención, entonces ya es el punto de partida para poder empezar a interactuar, reforzar y hacer cualquier técnica que se quiera realizar. Claro, y además la atención, también nuestros televidentes tienen que comprender que es un proceso que se pierde, que es temporal, la atención sostenida, y hay diferentes estrategias para mantenerlo. ¿Nos podría decir alguna que el docente pueda implementar en el aula? Bueno, la atención es muy delicada y hoy día tenemos una crisis de atención. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a los dispositivos en donde la atención ya es a través de segundos, ¿verdad? Vemos videos cortos en donde el video dura unos cuantos segundos, cambiamos, etcétera. Es decir, estamos sometidos a un bombardeo de información donde la atención cada vez está siendo menos agudizada, menos ejercitada. En términos generales, una persona promedio, sin ningún problema, puede mantener su atención alrededor de 15 a 20 minutos haciendo una tarea, pudiéndose concentrar y llevando a cabo lo que quiera hacer. Generalmente podemos tener distracciones del ambiente, ¿verdad? Ruidos, molestias físicas de nuestro cuerpo, algo que está alrededor de nosotros. Y bien, de ese inicio, pues lo primero que tenemos que tener en el aula, pues es tratar de disminuir al máximo los distractores, ¿verdad? Sabemos que pues, los estudiantes son inquietos, su propiedad, etcétera. Entonces, pues hay risas, hay distracción, etcétera. Pero, por ejemplo, una primera estrategia es no hacer uso de los dispositivos o si se usan los dispositivos, pues no conectarlos al internet para tratar de minimizar la distracción. Otra cosa que se hace es tratar de dividir la clase, ¿verdad?, en estos periodos que no superen los 20 minutos, hacer una dinámica de descanso, tratar de volver a concentrarnos. Indudablemente se tiene que fomentar, ¿no? Ya a nivel individual, ya más adelante hablaremos, hay técnicas donde podemos utilizar hasta relojes, ¿verdad? Por ejemplo, la famosa técnica Pomodoro, que hablaremos después, pero entonces ir dividiendo la atención, ir cambiando las dinámicas, ir evitando los distractores del medio, yo creo que sería un buen inicio. O sea, quitar eso de plano, ¿no? Que de alguna manera los estudiantes vean que hay ciertos ciclos dentro de una clase, incluso una planeación didáctica con un inicio, un desarrollo y un cierre. Sí, por supuesto. O sea, es muy difícil generalizar porque no es lo mismo la educación básica, la educación media superior o la educación universitaria, e incluso a nivel universitario no es lo mismo, pues dependiendo del tipo de información que se está captando. Pero obviamente cuando estamos hablando de materias de tipo muy teóricos, pues ahí es donde más tenemos que reforzar estos cortes. ¿Por qué? Porque es muy demandante para la atención. Si estamos haciendo tareas más mecánicas, más prácticas, bueno, podemos llevar la clase un poquito más fluida, ¿verdad? Por la propia actividad que se está haciendo, o incluso poder hacer dinámicas donde se combinen, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante planear específicamente qué queremos abordar,
cuánta atención vamos a tener, qué va a ser lo más relevante para a lo mejor ponerlo al inicio, ¿verdad? Claro. Reforzar en el cierre, hacer un cierre activo con los alumnos, ¿verdad? Tratar de hacer resumen con todos, etcétera, para tratar de que esta atención no se pierda y que se refuerce lo más que se puede la información que se captó. Sí, y además estas generaciones, como bien lo dijo, es difícil mantener la atención porque están habituadas de alguna manera a los sistemas de recompensa por la inmediatez, ¿no? Las redes sociales. Entonces hay toda una cultura y yo diría que de qué manera en el aula podemos reconfigurar la enseñanza para ir habituando a los estudiantes a diferentes métodos de atención. Si bien es cierto, están bombardeados, el aula es un sistema controlado hasta cierto punto, ¿no? Y desde el punto de vista docente, doctor, ¿qué recomendaría, además de que los profesores planeen y mantengan este clima? Bueno, yo creo que algo que se tiene que reforzar y que pues, todos los que nos dedicamos a la docencia debemos de hacer un esfuerzo extraordinario es tratar de transmitir la importancia de lo que nosotros queremos enseñar. Es decir, no solamente se trata de abrir el libro y decir vamos a ver tal tema, etcétera, sino que decir el para qué, el por qué, porque en la medida que el alumno empieza a entender para qué le va a servir, qué utilidad va a tener en su vida, en su formación, en su experiencia futura, empieza a jalar la atención, ¿verdad? Cuando un alumno dice, pues esto no me sirve, esto no es para mí, ahí ya inmediatamente perdemos. Entonces, aparte de la planeación que debemos de hacer, debemos de enfatizar o de aterrizar, ¿verdad? Eso sería otra cosa, ponerlo de manera más práctica, con ejemplos concretos, prácticos, reales, en lo que el alumno pueda decir, sí, esto me va a servir para esto, necesito entender esto, esta información es valiosa. Entonces, es un trabajo difícil porque se requiere de ser experto en el área, se requiere de tener experiencia práctica, pues si nosotros solamente somos profesores de aula y no tenemos esta experiencia práctica, nos va a costar, pero se puede llevar a cabo y poco a poco así ganar esa atención y tratar de emocionar. Ahí entraría la parte de las emociones. Tratar de fomentar esta participación y esta emoción del alumno que vea que esto es parte de lo que va a llevar a cabo en el futuro, ¿verdad? Esa parte de la emoción la considero fundamental porque bien es cierto, contribuye al aprendizaje, ancla a los estudiantes a que vean este aprendizaje situado, ¿no? Sí. Que les va a servir para algo. Y esto a su vez nos podría llevar a métodos de evaluación auténtica, ¿no? Más aterrizado con lo que van a desempeñar. Son como estos flashazos, ¿no? Donde podemos generar pausas para que el estudiante recupere la atención, pero no solo eso, sino que se motive a aprender, ¿no? Sí, un alumno motivado, un alumno que entiende las dinámicas que él debe de llevar a cabo para su formación, es un alumno que va a alcanzar un objetivo que se le denomina, tiene una palabra técnica que se le llama la metacognición, ¿no? Es decir, él propiamente va a empezar a entender qué es lo que necesita para su formación, que tiene que reforzar, que tiene que buscar por su propio lado, y entonces ya se vuelve un ente independiente, ¿verdad? No importa si estamos hablando de la educación básica, por ejemplo, ¿no? Puede ser la aritmética, sumas, restas, etcétera. Nosotros lo que deberíamos de fomentar es la participación del aprendizaje activo, que se le llama, ¿no? Y para tener ese aprendizaje activo requerimos de esta motivación de que el alumno sepa que pues inmediatamente lo que está aprendiendo es de utilidad en todo lo que haga, ¿no? Cuando el alumno no entiende para qué, el por qué, etcétera, pues cae la motivación, hay un rechazo, hay desconcentración y entonces caemos en vicios que ya no nos van a llevar a nada y se vuelve tiempo muerto porque pues el esfuerzo que haga el docente o el propio alumno no va a tener significado, ¿verdad? Sí, y bueno, ¿qué podríamos decirle a los profesores que se han formado en educación pedagógica? Nos están viendo muchos de ellos. Tienen una amplia trayectoria en pedagogía, su disciplina es las ciencias sociales y por supuesto que entienden la relación alumno-profesor, pero quizá podamos contribuir con ellos en entender las neurociencias, las bases del aprendizaje. ¿Qué les podríamos decir a ellos que pudieran implementar? Sí, por supuesto que pues, la pedagogía, ¿verdad? Y todas las técnicas de estudio y enseñanza
pues ya son bastante antiguas, se han modificado poco a poco, se han especializado a las ramas específicas, ¿verdad? De la educación, incluso a nivel universitario, no es lo mismo lo que va a estudiar un médico, un ingeniero, ¿verdad? O sea, es diferente la forma de transmitir, pero en términos generales yo creo que lo primero que podemos decir es, hay que entender que nuestro cerebro requiere de un espacio específico, de un tiempo específico y de un ambiente específico. Digo, parece muy obvio y obviamente los expertos lo saben, los profesores lo conocen, pero si no cuidamos ese ambiente, ya empezamos mal, ¿no? Segundo, necesitamos establecer estas relaciones, ¿no? Con los alumnos, ¿verdad? Esta interacción con ellos, ¿verdad? Esta participación, eso sería otro punto. Hoy día en muchos medios, por ejemplo, tenemos educación que se está masificando, ¿verdad? En donde tenemos grupos con gran cantidad de alumnos y ahí pues va a costar más trabajo, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues ir haciendo un juego, entre comillas, de roles o de participación entre ellos, tratando de involucrarlos. Lo que no queremos, y eso ya lo conocen los expertos, pero desde las neurociencias, son alumnos pasivos. Los alumnos pasivos es un alumno que no está conectado con lo que se está haciendo, no va a tener participación y muy probablemente ni siquiera esté con la memoria, ¿verdad? Reteniendo la información que se tenga. En muchas ocasiones, el alumno que es participativo puede ser que ni siquiera requiera de un gran reforzador externo, ¿no? Es decir, ir a estudiar, etcétera, porque un porcentaje importante lo va a retener. Entonces, obviamente también el ambiente emocional, si el profesor es monótono, si él no se mueve en el aula, si el profesor es punitivo, si el profesor es poco empático, etcétera. Un profesor ya, hoy día ya sabemos, esto ya es de los años 70, 80, ¿verdad? Que un profesor que está volteado hacia el pizarrón, pues no es un profesor, es simplemente alguien que está hablando, ¿verdad? A la pared. Eso ya, ese modelo ya es caduco. Pero sí, debemos de entender que nuestro cerebro necesita de todos estos estímulos para empezar a llevar a cabo este involucramiento, ¿no? Qué importante, porque está recalcando, y parece obvio, como bien dice, la importancia social en el aprendizaje, ¿no? Siempre hemos hablado de estas técnicas socioconstructivistas o constructivistas, que parecen como muy sencillas, pero son un reto para los profesores poderlas llevar a cabo en el aula, pero tienen una base neurofisiológica, la social. Sí, por supuesto, porque en la medida, por ejemplo, vamos a decirlo así, hay estudios científicos que nos dicen, por ejemplo, ¿qué es mejor para un alumno? No importa ahorita de qué tipo de alumno. Estudiar solo o estudiar en conjunto, ¿verdad? Entonces, lo que se le llama el estudio cooperativo, ¿verdad? Donde se juntan varios compañeros, donde entre ellos hacen sus resúmenes, donde a lo mejor uno lee y otros analizan, en donde hacen preguntas en conjunto o donde hacen juegos, ¿verdad? De tarjetas, de conocimiento, etcétera. Va a tener siempre mucho mayor resultado que el estudio aislado, ¿no? Y por desgracia no es fácil, a veces por cuestiones sociales, propiamente, a veces por las cuestiones de tiempo, las cuestiones de distancia de los propios alumnos, ¿verdad? O no están los espacios diseñados para esto, ¿no? Es poco común, por desgracia, que se dé este conocimiento cooperativo. Entonces, dado que fuera, no vamos a tener una oportunidad tan importante de esto, se puede fomentar dentro del área, ¿no? La educación, siempre y cuando pues haya tiempo, porque en los procesos de educación la limitante siempre va a ser el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Qué cosas debemos de cubrir? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, hay técnicas que requieren tiempo y espacio, ¿verdad? Claro. Y que forzosamente les tenemos que destinar esto, como es esta educación en conjunto, pero pues al menos tratar de hacer esto lo mejor que se pueda para poder involucrarlos y poder fomentarlos como una futura técnica de estudio, ¿no? Sí, y acaba de tocar un punto muy fundamental, los espacios, ¿no? Las aulas hoy en día están diseñadas para una instrucción totalmente conductista.
que va un poco en contra de las teorías de cómo aprende el sujeto a través del aprendizaje colaborativo. Incluso tenemos esta barrera, ¿no?, de diseño estructural, ¿no? ¿Qué podríamos hacer como profesores para, pues, eliminar estas barreras y fomentar el aprendizaje? Sí, hemos pasado otra vez en el estudio de la pedagogía y todo esto, hemos pasado de el podium, ¿verdad? Donde está el profesor hablando, el pizarrón al frente, a aulas con mesas circulares, aulas con diferentes pizarrones en todas las paredes del aula, con dispositivos audiovisuales, ¿verdad? Es decir, todas estas combinaciones pues, van a favorecer si las sabemos utilizar. Y también pueden ser obsoletas si no las sabemos utilizar. Indudablemente, nosotros nos podemos mover en el aula, nosotros podemos mover en nuestros alumnos, podemos hacer esta participación, pero no depende tanto del espacio. El espacio es vital, sí. ¿Por qué? Pues para evitar hacinamiento, evitar incomodidades, evitar ruidos, olores. Es muy común, ¿no? Es muy común que de repente, pues, el aula que no está bien situada, pues pasan los automóviles o tenemos olores de la calle, etc. Claro. Todo esto, que parecieran cosas nada más de incomodidad, van a tener efectos sobre el alumno. ¿Por qué? Porque, otra vez, si el alumno ya tiene hambre y huele a comida, entonces empieza a distraerse, por poner un ejemplo trivial, ¿no? Entonces, sí tenemos un diseño específico de aula y ya que tenemos este diseño básico, ¿verdad?, bien cómodo para poder dar la clase, podemos ir implementando esto y no se requiere de una infraestructura moderna. Se pueden utilizar rotafolios, se pueden utilizar cualquier tipo de actividades con las mismas mesas que se tienen o sillas y pueden jugar con eso, ¿no? O sea, es importante que haya creatividad en el aula, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Porque al final del día la creatividad también emerge, es una propiedad emergente del cerebro, ¿no? Y el propio aprendizaje es una actividad emergente del cerebro. Doctor, ¿qué nos podría decir acerca de, hablamos de aprendizaje y hablamos de atención, pero de la memoria? Sí. ¿Qué factores la afectan? Bueno, aquí yo creo que vamos a tener un punto que es importantísimo para pues, la gente que nos escucha, ¿verdad? Profesores o lo que sea. Típicamente y de manera tradicional desde hace siglos, no, eso no es nuevo, ¿verdad? Pues todo lo aprendemos por memoria, ¿verdad? Es decir, por repetición. Curiosamente, una de las formas más efectivas que se ha encontrado hasta la fecha para que alguien sea competente en una actividad es el aprendizaje tutoral. Es decir, antes que pasaba, teníamos un alumno, iba a un taller, en el taller era un taller real, ¿verdad?, profesional, y él iba aprendiendo las diferentes actividades a partir de involucrarse en estas funciones y a partir de repetir y repetir. Esto tiene una desventaja enorme y una ventaja enorme. Ventaja enorme que va a ser competente 100% a lo largo de un tiempo. ¿Cuánto? Años. Esa es una desventaja. Otra desventaja, pues solamente podemos atender un número muy limitado de aprendices, ¿verdad? Vienen las escuelas con la educación masificada, donde tenemos que atender 20, 30, 40 alumnos al mismo tiempo y los sacamos del entorno natural. Entonces ahí es donde empezó la memorización, porque entonces ahora en lugar de estar haciendo, ¿verdad?, y memorizando sobre la práctica, empezamos a teorizar. Y empezamos a reforzar, aprender este dato, esta fecha, este concepto, esta palabra, etcétera, y a repetir. Pero la memorización obviamente tiene una base, que es la cerebral, pero va a olvidarse. Todo lo que nosotros memorizamos y no utilizamos, lo vamos a olvidar. Es decir, de nada me sirve aprenderme las capitales del mundo, aprenderme fechas importantes y después ya no las utilizo, pues mi cerebro dice, todo lo que no uso lo tiro porque necesito espacio. En el práctico, pues se iba memorizando y iba asociando a esas funciones, ¿no? Entonces, sí, ahí tenemos un punto importante. ¿Qué tanto debemos de memorizar? ¿Qué tanto debemos de investigar? En las nuevas generaciones ya es muy práctico, ¿verdad? Dicen ellos, todo lo busco en internet y entonces ya no necesito memorizar. Tiene una parte válida, pero si yo no sé utilizar la información o yo no sé buscar la información de manera correcta, tampoco va a funcionar, ¿verdad? Ahora, independientemente de esto, ¿no? Para ya abreviar, independientemente de esto,
nosotros para poder memorizar necesitamos tener buena alimentación, necesitamos haber captado la información adecuadamente y necesitamos el sueño. Alumnos que no tienen un sueño adecuado no van a tener la consolidación de la información, no va a memorizar y es como si no hubiéramos aprendido. Y para los adolescentes o adultos jóvenes, el uso de alcohol y sustancias sabemos que va a afectar de manera severa la memoria. Entonces también ahí tenemos que cuidar ese entorno para que todo eso que se está fomentando tenga resultados, ¿no? Sí, lo que acaba de decir es importantísimo porque es abismalmente diferente enseñar en cada una de las etapas de la vida. Pero algo que también sabemos los que nos dedicamos a esto, de las neurociencias o del aprendizaje, es que en realidad en los varones el cerebro termina de madurar hasta después de los 20 años. Sí, sí, sí. Entonces, sí es cierto que hay muchos factores que lo pueden afectar, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos una cantidad enorme, ¿no? Desde alteraciones biológicas, que no son enfermedades ni nada, sino variaciones propiamente biológicas, la nutrición que hubo desde la infancia, el ambiente en el cual se desarrolló ese niño o el cual se está desarrollando, e insisto, y todas las cuestiones ambientales, ¿no? Yo suelo decirles a mis alumnos, ¿no? Son alumnos universitarios, y digo, bueno, pues biológicamente ustedes siguen siendo adolescentes, porque todavía no cumplen ni siquiera la edad mínima, ¿verdad? Para que ya entren al adulto joven, en donde ya este cerebro ya está más conformado, etcétera. Sí, entonces es un conjunto biopsicosocial, vamos a decirlo así, ¿no? Donde no podemos separar ninguno de los aspectos porque van a influir sobre la educación, sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje, es decir, toda esta esfera que estamos hablando, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo también algo fundamental, la salud mental, ¿no? Acabó de hablar usted del sueño. Ahora está muy en boga cómo afectan o los factores que afectan el aprendizaje y uno de ellos es la depresión, por supuesto. ¿Qué nos podría decir brevemente sobre eso, doctor? Bueno, hablar de salud mental sería el apartado mayúsculo, ¿verdad? Del cual tenemos que tener mucho cuidado todos los profesores. ¿Por qué? Porque no solamente necesito tener esta sanidad física, sino también la sanidad mental. ¿Qué es lo más común? Pues lo más común es un alumno ansioso, un alumno estresado por la demanda que se le está ejerciendo, de que debe de cubrir ciertos requisitos, etcétera. De ahí, un alumno que constantemente se le está exigiendo, se está estresando, puede pasar a un estado de depresión, donde vamos a tener un aislamiento social, un desinterés por lo que le está rodeando, donde él ya va a empezar a estar totalmente desconectado del entorno y nosotros tenemos que tener la capacidad de identificarlo. Y por desgracia, este tipo de circunstancias no se manifiesta de la misma forma en cada individuo y no se manifiesta de la misma forma en cada etapa de la vida. Entonces, por ejemplo, podemos tener niños altamente agresivos y pareciera que son alumnos que son inadaptados cuando el niño está deprimido y se está manifestando en el adolescente o en el niño de manera su depresión en forma de ansiedad o en forma de agresión hacia los otros. En alumnos mayores, no universitarios, pues puede manifestarse en forma de alguna adicción, un alcoholismo, ¿verdad? Drogadicción, otro aislamiento social, inadaptación. Es decir, necesitamos tener todo esto. También es muy común esto de que ahora cuando el alumno se siente con presiones, ¿verdad? Incluso muy jóvenes, empiezan a tener crisis de ansiedad. El manejo emocional se les debe de enseñar y eso se debe de enseñar pues desde el hogar hasta la escuela, en donde pues sí, ahí siempre vamos a tener factores estresantes, factores negativos en la vida, pero tenemos que aprender a manejarlos y no paralizarnos, ¿no? Entonces todo esto es fundamental para los profesores, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ir a un corte. Esperamos que nos sigan en la transmisión. Estamos de regreso con el doctor Víctor Rodríguez Molina, quien está hablando de las bases neurofisiológicas del aprendizaje. Como saben, este tema, el tema del programa del día de hoy, se llama de neuronas a personas. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que estamos enseñando y estamos aprendiendo con personas. Doctor, por eso voy a retomar el punto de la salud mental.
me gustaría preguntarle, ¿qué estrategias deben de tener los profesores como una estrategia de detección para los casos de salud mental y hacer una labor preventiva dentro del aula? Sí, ahorita que mencionas de neuronas a personas, debemos de entender que la función neuronal, a pesar de que es una cosa muy específica, va a influir en el todo, ¿verdad? En todo nuestro cuerpo, en todas nuestras actividades, etc. Entonces, ¿cómo podemos identificar? Primero, indudablemente cuando un alumno no se comporta socialmente integrado, ahí tenemos un punto clave, ¿verdad? Una persona aislada, algo le pasa. No estoy diciendo que es una enfermedad, no estoy diciendo que es grave, simplemente es un indicador que nos está diciendo que está incómoda la persona. O está enojado, está retraído, está triste, es decir, ya es el primer punto. Segundo punto, podríamos decir, la agresividad, ¿verdad? La agresividad también es un dato que nos puede marcar mucho que está pasando algo. Y también conductas de poca adaptación social, es decir, que se rebasen los límites, que no haya respeto, en el que haya abuso. Bueno, nosotros sabemos que a nivel de los niños, ¿verdad?, de educación básica o en la secundaria, existen estos problemas, ¿verdad?, de abusos, de peleas, etcétera. Bueno, nosotros debemos de tomar eso no como una mala conducta. Nosotros debemos de tomar eso como un indicador de que algo le está pasando a esa persona. Incluso si fuera un adulto, tendríamos que tomar los mismos indicadores, ¿verdad? El ausentismo, por ejemplo, a nivel universitario, ¿no? Pues si el aula está demandando forzosamente la asistencia y hay ausentismo, bueno, pues sabemos que es por algún problema. Y si no tenemos esa obligación de la asistencia, pero también tengo ausentismo, también es un indicador. Puede ser que ese alumno simplemente o no le interesa lo que está viendo o está poniendo su atención en algo más. Es decir, la falta de compromiso, la falta de involucramiento, la falta de participación son otros indicadores. Entonces, no todo es alteraciones, no todo son patologías, pero nos están empezando a dar pequeños rasgos de que algo está pasando. Y nosotros tenemos que diferenciar muy bien estos datos de personalidades, porque puedo tener una personalidad, ¿verdad?, con un sujeto muy introvertido, poco participativo, pero que yo noto que está haciendo un esfuerzo, ¿no? O el extrovertido, y a veces hay confusión, ¿no? Se piensa, un alumno extrovertido sí es muy bueno, y cuando vemos el conjunto, ¿verdad?, de todas las actividades, pues resulta que no. Y el introvertido, que ni siquiera lo habíamos identificado, resulta que es muy brillante o que puso mucha atención. Entonces, esas cosas como profesores hay que irlas afinando, ¿verdad? Obviamente los profesores tienen esa experiencia, pero no debe de quedar solamente en identificarse. Debemos de ser activos también ahí. ¿Cómo vamos a acercarnos al alumno? ¿Cómo vamos a ofrecerle ayuda? ¿Cómo vamos a preguntar cuáles son las necesidades? Entonces ya nos tenemos que empezar a involucrar de manera personal. Entonces lo importante es no podemos ser impersonales en el aula ni en la educación, ¿verdad? Es una actividad netamente personalizada. Es muy humana, ¿no? Y hay muchos profesores que confunden. Cuando hablamos de la acción tutoral en el aula, se puede confundir y nos pueden decir, yo no soy un experto de la salud mental, pero lo que usted plantea es, no necesitas ser un experto, ¿No? Tienes que ser un profesor. Sí, exactamente, e identificar pues, el ambiente simplemente, ¿no? Para eso existen expertos en todas las escuelas, en todos los planteles, pues debe de haber un médico, debe de haber un psicólogo, debe de haber trabajadores sociales, es decir, ya no estamos en la época en que el profesor hacía todo y simplemente pues su labor era llegar y decir información, no. Ahora tenemos que atenderlos en conjunto, ¿no? Ver esos casos aislados. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad no solamente de educarlos, sino también de ayudarlos en ese proceso, acompañarlos en ese proceso. Y si nosotros no les brindamos esta ayuda adecuadamente de manera profesional, pues entonces estamos teniendo una falla. Ahora, no todo se va a atender en el plantel y en el aula. Para eso existen los profesionales de la salud, los profesionales de la pedagogía, en donde a lo mejor un alumno necesita un refuerzo externo, necesita un terapeuta, necesita un médico y ya poco a poco se le va ayudando. Hoy día, nada más por poner un ejemplo,
Los dos casos más frecuentes que podemos encontrar, dependiendo de las edades, pueden ser la depresión, por ejemplo, en adolescentes, que es muy frecuente. En niños también lo vemos, pero a nivel universitario lo vemos muchísimo, ¿no? O la ansiedad que decíamos hace rato. Y existen, por ejemplo, alteraciones de la atención, ¿no? Que se les denomina déficit de atención. También típicamente se ha caracterizado a estos niños como un niño latoso, un niño inatento, etcétera, pero puede ser una patología o puede ser una pequeña alteración. Bueno, tenemos que brindarle porque para todo existen soluciones, ¿no? Doctor, ¿y las neurodivergencias? Las neurodivergencias. Cada vez más frecuentes. Sí, sí, sí. De hecho, pues ya hoy día sabemos que necesitan un espacio especial en conjunto con profesores especiales, con tiempos especiales, donde no podemos mezclarlos. ¿Por qué? Porque son variantes que no toleran determinados ambientes, no toleran que haya determinada cantidad de gente, etcétera. Bueno, otra vez, tenemos que adecuar todo a las necesidades de. Por eso, en estos términos, a mí sí me gustaría como dejar este punto, aunque sea una cuestión más teórica. No podemos generalizar la educación, ¿verdad? La educación no es algo que sea general. La educación siempre tiene que ser particular. Desde a nivel federal, a nivel de los países, se debe de planear el aula en función de todas estas necesidades. Hoy tenemos, por ejemplo, escuelas rurales donde pues la educación no puede ser lo mismo que en una ciudad. Educación para adultos, donde tampoco puedo, aunque sea preparatoria, no puedo tener el mismo tipo de educación que un adolescente, etcétera. Entonces, cada vez tenemos que ir haciendo estos entornos más particulares que favorezcan más, ¿no? Sí, es educación de calidad, que toda la educación tiene que ser de calidad por definición, Sí. pero además contextual, ¿no? Basada en las necesidades de cada situación, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, doctor. Tengo algunas otras cosas que me gustaría que abordemos. Por ejemplo, el estrés, ¿no? Muy usado y todos lo vemos como algo malo. Sin embargo, usted sabe que hay eustrés, hay distrés y es una respuesta fisiológica en sí misma. ¿Qué nos podría hablar de la regulación del estrés en el aula y la importancia para el aprendizaje? Bueno, es algo fundamental, ¿no? Para tratar nada más de completar un poco lo que estás comentando. Nuestro cuerpo, cuando se ve amenazado, va a generar hormonas como el cortisol, va a estar alerta, va a ponerse en guardia, vamos a utilizar esta palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder responder ante la amenaza. Esto es lo que nosotros conocemos como estrés y obviamente tiene como principal función salvaguardar nuestra integridad, ¿verdad? Ponernos a salvo, poder responder ante esa amenaza. El problema empieza cuando la amenaza en algunas ocasiones no es real, sino es nada más imaginaria, mental, o cuando sí existe una amenaza real, pero es una amenaza que el individuo lo va a tener de manera permanente. Entonces, el estrés como tal es una función de nuestro cuerpo necesaria, forzosamente necesaria. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos vemos sometidos a estrés constante, nuestro cuerpo va a sufrir. Eso es algo importante. Y nuestro cuerpo puede empezar a enfermar a partir de tener una fuente de estrés permanente. ¿A qué me refiero con una fuente de estrés permanente? Años, ¿verdad? Estar sometido a estrés. ¿Y qué cosa sería el estrés? No es solamente un regaño, no es solamente que algo no me guste, no. Es no comer, no dormir, no ejercitarme, tener una mala alimentación, rica en carbohidratos y grasas, eso estresa a nuestro cuerpo. El hecho de no tener rutinas de esparcimiento, también eso nos genera mucho estrés. El hecho de pasar horas ante el televisor, las pantallas, etcétera, sin interactuar con la gente, nos genera estrés. Es decir, este estrés se va acumulando y vamos haciendo cuerpos enfermos, ¿no? Por desgracia, nos salimos un poco, pero creo que deberíamos de tenerlo muy claro. México tiene un problema en cuanto somos el primer país del mundo con obesidad infantil. Y esto que pareciera que me salgo del tema, no me estoy saliendo del tema. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos niños que están mal alimentados, niños que no están haciendo actividad física y por lo tanto podemos inferir que no están interactuando de manera adecuada con sus pares, ¿verdad? Entonces esto es bien importante. Nosotros debemos de combatir todos esos factores estresantes.
¿A qué nos lleva el estrés? El estrés nos va a llevar primero a que nuestro cuerpo empiece a tener inflamación, que eso es una reacción inmediata ante estas situaciones. Segundo, vamos a tener alteraciones cardiovasculares y podemos tener un niño que es obeso, va a ser hipertenso a los 30 años. ¿Y cuál es el riesgo de eso? Pues todavía tenemos un riesgo mayor. Un niño que era obeso y que ahora es hipertenso a los 30 años puede tener riesgo de un infarto a los 40 años, cuando sigue siendo una persona joven. Entonces, no solamente se trata de una etapa de la vida, sino que estamos hablando de toda una trayectoria de vida que debemos de cuidar, ¿no? Sí, ¿no? Y además es fundamental porque si estamos hablando de esta concepción del aprendizaje biopsicosocial y cómo el ambiente de las escuelas contribuye o afecta al aprendizaje, por supuesto que las alteraciones físicas como la inflamación van a estar implicadas y en la obesidad hay inflamación siempre. Siempre, siempre. Ahora, en muchas ocasiones no podemos descartar el ambiente, ¿verdad? El ambiente también puede ser un medio estresante de cualquier tipo de situación, ya sea interna en el hogar, externa en el lugar donde se vive, en la zona, ¿verdad? Entonces es difícil de controlar, pero si no contribuimos todos como sociedad y afuera del aula, y aquí no estamos hablando ya del aula, estamos hablando de nuestra interacción social en conjunto, no vamos a sanear ese ambiente. Entonces, tenemos que participar desde lo micro hasta lo macro para crear estos ambientes lo más favorable. Por ejemplo, ¿qué es lo más común? Vamos a hablar de alguna cosa cotidiana y que aparentemente no causa tanto problema, los desplazamientos. Simplemente, claro, si yo tengo un alumno que tiene que tardar 3 horas para el transporte y llegar a su escuela, pues ya eso ya lo estresó. Punto. O sea, no necesito más, no importa qué pasó en el trayecto. Ya ese es un factor de estrés, ¿no? Sí. Si aparte hablamos de todo lo demás, que no hay descanso, que puede haber riesgos, etcétera, etcétera, bueno, ya se complica. Entonces ahí tenemos que tener mucha atención en esos aspectos también. Sí, ¿no? Y además los propios estudiantes deben de concebir que el estrés es una respuesta fisiológica, muchas veces estigmatizada, ¿no? Como lo acaba de decir, el estrés forma parte de nuestra respuesta de supervivencia. Nos afecta cuando es crónico y cuando además representa cuestiones imaginarias que nos pueden afectar potencialmente, ¿no? Pero hay otros factores que están ahí intrínsecos, como el transporte, estas ciudades caóticas, ¿no? Y además los profesores. Sí, por supuesto. O sea, si nosotros ahora, regresando a nuestro tema, el aula es otra fuente de estrés, entonces pues ya hicimos un combo donde permanentemente vamos a tener un alumno inatento, va a estar inconforme, va a estar sintiéndose mal, etcétera, y todo eso se va a hacer como una bola de nieve, ¿verdad? Va a ir creciendo y va a ir creando un problema. ¿Para quién? Para el propio alumno, ¿verdad? Ahora, es importantísimo que como parte de la educación de cualquier nivel, sería desde el kinder, casi hasta el universitario, posgrados, tuviéramos un entrenamiento para el manejo del estrés, ¿verdad? Y el manejo del estrés no es difícil de manejar, vamos a hacerlo. Existen muchas técnicas, ya al final hablaremos de estas, pero es importante ponerlo en el centro y decir, no solamente tengo que saber cómo estudiar, cómo enseñar, sino también cómo nos vamos a relajar todos. Porque también tenemos que tomar en cuenta, alumnos estresados también van a generar profesores estresados o viceversa, ¿no? Profesores estresados van a generar alumnos estresados. Entonces, es una interacción constante. Entonces, debemos de manejar este estrés. Debemos de hacer el ambiente lo más favorable posible, siempre y cuando se pueda, y ayudarnos, ¿verdad?, entre todos. El doctor Rogelio Lozano, que lo conoce usted perfectamente bien, él siempre ha hablado de la necesidad de callarnos, de escuchar al otro. Y creo que también ese es un elemento importante. Estamos tan saturados de información, hay tanto ruido ambiental que contribuye al estrés. Y no hacemos estas pausas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, ¿no? Este elemento de manejo del estrés en el aula y del bienestar biopsicosocial que puede contribuir el profesor, ¿cómo podríamos iniciar? Bueno, lo primero es crear el vínculo, ¿verdad? O sea, indudablemente, si no existe un vínculo, pues no va a haber una comunicación y no vamos a iniciar ningún proceso, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante entender esta parte.
Otra cosa que pues parece un poco anticuada, pero que es elemental y es básica, es una vez que ya tenemos los vínculos, delimitar, ¿verdad? Los espacios con límites, vamos a ponerlo, ¿no? Aunque suene límites saludables. ¿Por qué? Porque hoy día se confunde la represión con el límite. Entonces, si el alumno de cualquier nivel, insisto, hace algo que rebase un límite social, un límite personal, etcétera, debe de ser parado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aula es el espacio donde tenemos que guardar todas estas formas de convivencia. Y si nosotros no tenemos las formas de convivencia adecuadas, otra vez, todo esto, no nos estamos saliendo del tema, repercute en cómo vamos a percibir, cómo vamos a actuar, cómo vamos a interactuar, ¿no? Entonces, es importantísimo el espacio, es importantísimo el respeto, es importantísimo el límite, es importante que todos entendamos qué hacemos ahí, es importante sentirnos seguros, sentirnos acompañados, sentirnos que vamos a ayudar y que vamos a ser ayudados. Es decir, por eso siempre se ha dicho, y eso pues no es un mito, dice, pues la escuela es un segundo hogar, porque es donde vamos a pasar tantas horas de nuestra vida, donde vamos a convivir con gente que no conocemos, que son de costumbres diferentes, religiones diferentes, todo diferente, pero que nos va a alimentar, ¿verdad? Y que si hacemos esta hermandad, entre comillas, así favoreciendo la interacción, bueno, pues estamos creando una sociedad sana. Claro. Ahora, de lo contrario, pues ahí empieza el problema, donde no vamos a interactuar adecuadamente y empezamos con estas sociedades fragmentadas, egoístas, egocéntricas, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, es importantísimo este aspecto. No, sí, además hay muchos profesores que nos están viendo que son de media superior, que son de educación básica, secundaria y también en la universidad, ¿no? Donde el propio neurodesarrollo de los jóvenes pues va cambiando, ¿no? Es una trayectoria de madurez gradual. Y por supuesto que los límites es una forma de formar a los estudiantes, ¿no? De contribuir. Doctor, me gustaría tocar ahora el punto de la autorregulación, de las técnicas de aprendizaje más adecuadas que contribuyen realmente a aprender en los estudiantes, ¿no? Estas buenas praxis de aprendizaje. Bueno, es muy importante que a pesar de que nosotros... Hay un concepto técnico también que se le denomina, por ejemplo, cuando tenemos alumnos universitarios, ¿no? Desde el punto de vista técnico se le denomina que ya son alumnos profesionales, es decir, han pasado más de 10 años estudiando de manera continua. Un alumno profesional, en teoría, debería de conocer las técnicas de estudio y sus técnicas de regulación, etc. Por desgracia, a veces, por ejemplo, cuando somos profesores universitarios nos damos cuenta que no lo conocen. ¿A qué nos estamos refiriendo? Primero, lo más elemental y básico, pues aprender a leer y escribir. ¿Por qué? Van a decir, eso es tonto, ¿no? O sea, tenemos el analfabetismo funcional. Es decir, yo técnicamente sé escribir y sé leer, pero no comprendo lo que leo y tampoco soy capaz de redactar algo por mí mismo, ¿no? Entonces, eso es un primer punto, en donde el alumno por sí mismo se dé cuenta si independientemente que escribe y lee, sabe leer y escribir de esta forma. Eso es elemental. Y ahí podríamos decir, no importa absolutamente nada de lo que haga en la escuela si no tiene estas dos capacidades, ¿no? Si no se fomenta esta escritura creativa, que se pueda comunicar a través de ella, y no puede recibir la información que viene en los libros, etcétera, pues de nada va a servir todo lo demás, ¿no? Entonces esa sería la primera base. Obviamente, si tenemos limitantes o cosas particulares, bueno, habría que reforzarlos, pero bueno, tenemos que tener atención en eso. Lo segundo, la disciplina, ¿no? Nosotros tenemos que hacer hábitos. Y eso no solamente es para los alumnos, es para cualquier persona, en donde tenemos que tener hábitos de a qué hora me voy a levantar, a qué hora me voy a dormir, a qué hora me voy a alimentar, a qué hora me voy a cuidar, etcétera, etcétera. Es decir, la base del éxito del aprendizaje y laboral también son los hábitos. Yo tengo que crear hábitos para poder ser más productivo y llevar más en orden mi vida, ¿no? Otra cosa que también es muy importante es destinarle el espacio y el tiempo a cada cosa. Otra vez, nos repetimos al inicio, ¿verdad? Dijimos, necesitamos que el aula sea un espacio con condiciones forzosas. Bueno, nosotros a nivel individual también requerimos buscar espacios
que sean con condiciones adecuadas. Puede ser un jardín, por ejemplo, que yo encuentro un jardín donde pues puedo estar tranquilos, donde sé que no van a... Está bien. No tiene que ser forzosamente un espacio físico determinado con X muebles, X computadora. No, nosotros algo que me haga sentir bien, cómodo y que sea el espacio donde yo voy a pasar tiempo, ¿verdad? Eso es importantísimo también. Por ejemplo, una de las cosas que se vio durante la pandemia, que por desgracia pues fue una situación extraordinaria, pero que nos manifestó algo que ya se veía viendo, es la gran mayoría de los estudiantes, si es que tienen esa posibilidad, estudian en una recámara. Claro. Y el dormitorio no es un sitio para estudiar, es un sitio para dormir. El sitio para estudiar debe ser otro. Pero entonces, ¿qué nos dice? Es que no tengo otro lugar donde hacerlo. Entonces, el único lugar es eso. Y si son varios hermanos o lo que sea, pues tenemos un hacinamiento ahí. Es decir, ya nos empezamos a dar cuenta que desde lo más esencial, no. El respeto al estudio de nuestro hijo, eso es otra cosa importantísima. ¿Cuántos padres no ven al niño estudiando y dicen, ponte a hacer algo? Pues estoy estudiando, no estás haciendo nada. Ya ahí empezamos a desvirtuar esta actividad que tiene que tener espacio, tiempo, concentración, ya no estamos favoreciéndolo en el hogar, ¿no? Entonces, por eso muchos se quedan en la escuela durante la tarde, etcétera, tratando de conseguir estos espacios, este tiempo, ¿no? Entonces, hay técnicas como la técnica Pomodoro, en donde, si ustedes lo buscan, incluso hay aplicaciones del celular, en donde nos marca tiempos. Y es un reloj que nos dice tanto tiempo de estudio, tanto tiempo de descanso, tanto tiempo. No son técnicas propiamente de concentración, pero nos ayuda mucho la concentración. Son técnicas también que nos ayudan a ser más productivos, a crear estos hábitos y que también podemos utilizar. El hecho de tener calendario del día, que decíamos al principio, una planeación, es muy importante, y el hecho de dar el tiempo de esparcimiento, ¿no? O sea, una sistematización, ¿no? Exacto. Doctor, ya para concluir, para que nuestros televidentes se lleven los puntos fundamentales de esta charla, ¿nos podría señalar algunas de las claves fundamentales de las neurociencias del aprendizaje que como docente se puede aplicar? Sí, bueno, lo primero, ¿no? Y me repito porque a veces no se cobra la dimensión de la importancia de esto, ¿no? Entonces, ambiente sano, tendremos un ambiente adecuado para poder interactuar. Un ambiente personalizado, donde haya empatía, donde haya interacción, donde haya acompañamiento, ¿no? Una buena nutrición, sigo insistiendo en esto, porque nuestro cerebro es un órgano más de nuestro cuerpo y si no está bien nutrido, no va a funcionar. Un buen sueño, ¿verdad? Necesitamos dormir las horas necesarias con un descanso real para que podamos rendir en el aprendizaje, en memorizar y en practicar y en hacer todo lo que tenemos que hacer. Y un ambiente que sea lo mejor controlado en función del estrés que estábamos mencionando, en donde se disminuya lo que se pueda de estrés, ¿no? Hay técnicas conocidas donde se trata de minimizar, ¿no? O sea, hay modelos educativos donde se minimiza al máximo el estrés y dicen, es que se está perdiendo el tiempo. Bueno, depende del tipo de persona. Entonces ahí tenemos que identificar qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para otra persona, etcétera, etcétera, pero minimizar eso, ¿no? Y por último, un ambiente que favorezca la curiosidad, la creatividad, que nos haga que nosotros seamos entes activos, ¿verdad? Proactivos. Como decías tú al principio, nuestro cerebro va a tener funciones que van a emerger, que van a estarse creando, ¿verdad? La creatividad es producto de un ambiente sano. Cuando no tenemos un ambiente sano, puedo tener sujetos creativos, pero esa creatividad se va a ver limitada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay otras cosas que vienen a dificultar. Entonces, eso no lo debemos de perder de vista desde el hogar, la escuela, la educación básica, la educación superior, y tratar de dar todos estos beneficios para favorecerlo. Por último, a mí me gustaría nada más concretar, no hay nada de conocimiento que sobre. Todo lo que nosotros podamos aprender y utilizar en nuestra vida es benéfico. Entonces, siempre y cuando tenga una aplicación en mi propia vida, ¿verdad? Si yo no voy a aplicar algo, pues bueno, eso sí puede ser que no sea de utilidad, pero entonces tenemos que entender que no es nada en vano, ¿no? Todo esto. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que algo súper fundamental de esta charla es cómo la salud
contribuye al bienestar. Si estoy bien y me siento bien, aprendo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Los invito a seguir viendo las siguientes transmisiones que nos acompañarán diferentes ponentes especializados en el tema. Hasta pronto.